canal que tiene todo el día. Vamos a ver de qué se llena eso, ¿sí? Yo eso tengo que seguirlo, pero porque eso atañe a la gente que me importa que vea televisión. ¿Sí? Porque evidentemente, queramos o no, lo que ve la inmensa mayoría de la gente son o telenovelas o cine en televisión. Queda eso, queda algún noticiero que se sigue, porque toda la vida se vio, ¿sí? Pero realmente la televisión colombiana se disolvió, bueno, va a pasar en todos los países, ¿no? Se disolvió en una oferta mundial. Claro que hoy en día... En que tienes la inmensa mayoría, además, o traducido o con subtítulos. Entonces... Claro que hoy en día, y vamos a comentar... Perdón, pero los subtítulos para la mayoría de la gente son problema porque no leen tan rápido. Sí, un problema. Ese es un problema que detectamos desde aquellos tiempos. Sí. ¿Sí? Bueno, comentábamos que hoy en día, pues en las franjas de televisión nacional, se presentan muchos programas como reportajes investigativos. En nuestro trabajo de investigación nos llama la atención porque muchos jóvenes siguen este tipo de programas. Se presentan en horas rating, ¿sí? En las noches. Entonces, ¿cómo sería recomendable, bueno, para cambiar esa visión de la educación, llevar a la escuela la recepción de este tipo de programas? Pero claro, ese ha sido una pelea desde hace 50 años. Yo luché hace muchos años, pero con la gente de los ministerios de educación. Tiene que haber televisión. Tienen que ver cine en la pantalla de televisión. O sea, el colegio tiene que tener una historia del cine. Es absurdo. Porque hoy se puede tener por 4 pesos, ¿sí? Tú tienes una historia del cine. Es tener un televisor para que la vean. ¿Sí? Entonces, yo diría que el problema es, ¿hay en las escuelas alguien preparado realmente para poder comentar una película? Pero no se trata de adoctrinarlos con la película. Se trata de algo que es a la vez placentero y educador. ¿Sí? Pero tiene que haber un mediador que ayude a los niños y a los adolescentes a aprender ellos mismos a expresarse, a tener opinión propia. Opinión propia. ¿En qué escuelas hay opinión propia de los alumnos? Yo siempre defendí, de verdad, la televisión y el cine en la escuela para eso. Porque ahí, quienes pensaban más eran los alumnos que los maestros. Porque veían en su casa televisión y veían televisión que les inquietaba. Entonces llegaban a la escuela con las inquietudes. No por que fuera la misma película o la misma telenovela, pero aprendieron a pensar con su cabecita que las cosas no pasaban como decían, sino que, bueno. La realidad. De ahí el concepto de educomunicación, ¿sí? Claro, claro. O sea, en realidad no era una búsqueda de mezclas. No, es que es la vida la que las junta. O sea, cuando yo empecé a decirle a mis amigos en colegios, oiga, por favor, compren una televisión. Compren 5 o 6 televisiones. ¿Sí? Televisores. Tiene que
verlo con ellos para confrontar los modos de ver, o sea, para que aprendan realmente a ser críticos de lo que ven, si no, ¿cómo aprenden? Si no es en la escuela, bueno, hay familias que sí hacen, pero hoy día, te digo, los padres llegan muy cansados. Otra rutina, sí. Porque además, en Bogotá, cruzar, aunque sea en carro, Una la cuadra. inmensa mayoría de la gente, Sí. el tiempo que invierte en eso, Mucho. llegan a la casa para dormir, descansar y salir mañana. O sea, hay un ritmo de vida que hace muy difícil la relación padres-hijos. Sí, claro. El tiempo que tienen en común es el fin de semana. Sí, y los lleva a nuestro mercado. En este ejercicio de enfrentar nuevos retos en la educación para mostrarle otras cosas a nuestros estudiantes, ¿qué nos recomendaría, sí, para hacer una verdadera recepción crítica de los diferentes programas de televisión? Mira, no hay otra. Es ver televisión con los niños, con los adolescentes, ¿sí? Es ver televisión con ellos. Y ahí yo diría que en mis tiempos adoptábamos dos pequeños modelos. Lo normal era ver un capítulo de una telenovela colombiana, en los tiempos, no solo, pero cuando empezó a ver aquella televisión que planteaba preguntas, ¿sí?, a la gente, yo creo que esos programas de televisión con un maestro que sabía un poquito del lenguaje de televisión, ¿sí? O sea, nosotros formamos unos comunicadores que acabaron muchos siendo maestros de escuela, porque en los medios no cabían, ¿sí? Y descubrieron que tenían mucho más vocación de maestros que de locutores de televisión, ¿no? Entonces fue en el feedback que nos daba la gente que van saliendo del programa que teníamos de comunicación social, que era el nombre, fuimos viendo que en la medida en que el mundo audiovisual crecía, había que acrecentar la presencia del audiovisual en la escuela, ¿sí? Porque se volvía algo que desafiaba a los maestros, que lo único que sabían era leer y escribir, y unos pocos matemáticas, ¿sí?, o física. Pero realmente la relación con los alumnos, eso quedaba al buen humor o mal humor del día que tenía el maestro. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría no estudiaban para maestros, estudiaban para físicos, ¿sí? Estudiaban para lo que iban a hacer, no lo que iban a enseñar, sino lo que iban a hacer. Entonces, en ese sentido, yo diría que hoy hay muchas más posibilidades de que lo audiovisual se vuelva un ingrediente del aprendizaje, porque hay montones de tipos. Mira, no más el canal alemán tiene unos programas de investigación científica, de teatro, de lo que quieras, ¿sí?, a lo largo del día. Y tú lo puedes grabar, lo puedes llevar, lo puedes preparar, lo puedes llevar, ¿sí? O sea, si los maestros estuvieran educados para servirse de eso, además ganarían
ante los alumnos